El seminarista de Rubén Fonseca. Capítulo 2. Nunca me ha interesado saber quién es el cliente, creo que es mejor así. No leo periódicos por ese mismo motivo. Me gusta el cine, también me gusta leer, sobre todo poesía. Diablos, me olvidaba de Hanota, mi memoria no es ya la que fue. También me gustó liquidarlo, vestía siempre con elegancia, decía que solo compraba ropa confeccionada a la medida en Armani. Sus corbatas eran francesas de pura seda. Usaba un anillo de abogado con un rubí y dos brillantes laterales, algo que ningún abogado usa, pero él no era abogado ni mierda alguna que se le parezca, todo era impostura suya. Era el asesino a sueldo más sanguinario que he visto en mi vida. Yo me limito a darle un tiro en la cabeza al cliente y solo una vez le disparé a alguien en la cara justo encima de la nariz, una bala calibre 45 que hizo estragos con el rostro del sujeto, pero esa queda para contarlo en otra ocasión. A Hanota le gustaba desfigurar al cliente, incluso se trataba de una mujer. Creo que le gustaba matar mujeres. Hanota mantenía la pistola asegurada a una cartuchera en el sobaco por medio de un resorte con la empuñadura hacia abajo. Desenfundaba con rapidez y la pistola quedaba de inmediato en la línea de tiro, pero tenía un tic nervioso. Nuestro trabajo no nos permite tener tics ni resabios. Ajustarse el cuello de la camisa, guiñar los ojos, resoplar ni cualquier cosa por el estilo. Siempre que iba a sacar la pistola, Hanota se acariciaba levemente la corbata. Creo que ni sabía lo que hacía. Hanota iba diariamente a un gimnasio. Aseguraba que hacía 2000 abdominales por día, se desabotonaba la camisa y mostraba sus músculos abdominales tan definidos como los de una estatua antigua de mármol. Para algunas personas, vanitas vanitatum et omnia vanitas, vanidad de vanidades y todo es vanidad, como dice Eclesiastes. Así que un día el despachante me llamó y me dijo que mi próximo cliente era Hanota. Nunca me interesa cuál es el motivo de mis encargos, solo quiero mi pago. No va a ser fácil, le dije. Hanota es del métier. Nunca le dije al despachante que conocía el punto débil de Hanota. Pero tú eres mejor y te pagaré el doble. Fui a la academia donde Hanota practicaba gimnasia. Estaba haciendo ejercicios supinos para los músculos del pecho. Cuando se detuvo, se sentó en el banco, me vio y dijo: ¿Tú por aquí? Estoy pensando en matricularme en un gimnasio. Necesito hacer ejercicio, musculación, esas cosas. Pues te hace falta. Estás muy flacuchento. ¿Qué me aconsejas? Te voy a presentar al mejor personal trainer de este lugar. Llamó a un tipo con camiseta que habló conmigo. Concertamos una cita para el día siguiente. ¿Vamos a cenar?, le pregunté a Hanota. Abrieron un buen restaurante en la barra. Está bien. Pasaré a recogerte a tu casa. No, que sea al revés. Quiero que veas mi nuevo auto. ¿Estás estrenando auto, muchacho? Un Ferrari, le dije. Yo no tenía ningún maldito Ferrari. No soy de esos idiotas que se deslumbran con los autos. Mientras más cretino sea un tipo, más le gustan los autos. Hanota debía ser de esa especie. Quiero ver esa máquina, me dijo. Hanota vive en un apartotel. Yo también. Es más fácil para los que necesitan movilizarse con facilidad, como nosotros. En la portería de su edificio pedirían mi nombre y mi documento de identidad. Igual sucedía en mi edificio. Así que fui a la esquina y llamé por el celular. Estoy abajo, le dije. Sube. Estamos atrasados. ¿Atrasados? ¿Cómo que atrasados, Tengo un Scotch de 25 años. Te estoy esperando aquí en la calle. Hanota no tardó en salir, miró alrededor y no vio ningún Ferrari. El cabrón era muy listo. ¿Para qué llevas esa gorra? Me acepta elegancia, respondió. ¿Elegancia? Hanota se acarició la corbata con los dedos de su mano izquierda. Se aprestaba a liquidarme en medio de la calle. Aún tenía los dedos en la corbata cuando le disparé a la cabeza. Una mujer que pasaba gritó asustada. El silenciador de mi pistola es muy bueno, pero el puff llama la atención. Doblé la primera esquina, arrojé la gorra a la cesta de la basura, tomé un taxi y me fui al cine. Función de las 10.